Solo envíenme un mensajito para saber si ya está la transmisión, por favor. Bueno, gracias. Entonces empezamos. Ay, qué horror ustedes. No me salía el tema del... ¿Me escucha bien? Estamos ahí, entonces vamos a empezar. Miren, ok. Muchísimo. Hoy no voy a poner en silencio el teléfono por si ustedes me quieren hacer llegar un mensaje. Estamos bien a nos conectar. Bueno, bienvenidos entonces a la clase del día de hoy. El tema para el día de hoy es la patria potestad, un tema muy interesante, por cierto. Consecuencia de la afiliación, ¿verdad? Porque con la afiliación pues establecemos ese lazo de unión que existe entre los padres y los hijos, ¿verdad? Y que cuando hablamos de padres, estamos hablando de padre y madre, ¿verdad? Es ese vínculo de descendencia. Pero fíjense que la afiliación, o sea, cuando ya reconocemos a un hijo como nuestro, ya sea porque haya nacido dentro del matrimonio, fuera del matrimonio o en una unión de hecho, o bien nazca de la adopción. Entonces va a generar una serie de obligaciones, una serie de derechos y como consecuencia de la filiación viene la patria potestad, como consecuencia de la afiliación. Ustedes tienen ahí, más en la noche o mañana les voy a subir su material al Classroom, pero ya se los envié a su chat de WhatsApp, al grupo que tenemos, y tenemos las guías de la 73 a la 77 con el tema de patria potestad. La patria potestad es tan amplia que fíjense que no la encontramos regulada solamente en el Código Civil. Ahora tenemos otras leyes específicas, por ejemplo, esta ley de protección integral a la niñez y adolescencia también regula derechos y obligaciones que hay en relación de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, porque el contenido de la patria potestad es en dos vías, de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, vamos bien, ¿verdad? ¿Qué será? Dice que hace también. Bueno, entonces les comentaba que cuando ya hablamos de derechos y obligaciones en relación de los padres bienes, entonces por rato se va la señal. Pero miren, yo voy a continuar, no voy a suspender porque otras veces, exacto, así como me dice Lorena, yo voy a continuar con la transmisión porque a veces es el internet de ustedes también. Ay, pero yo pienso que el otro semestre ya vamos a poder ir presencial, ¿verdad? Dios primero. Bueno, entonces, como les repito, con el tema de la afiliación establecíamos ese vínculo, ¿verdad? El vínculo entonces sea judicial o extrajudicial, y eso básicamente reconocer al hijo como tal, ¿verdad? La patria potestad en nuestro Código Civil lo encontramos regulado del artículo 252 al 277 y también en diversas leyes. Antes de continuar, quiero darles un mensaje
para que ya vayan. Gracias. Pero voy a continuar, aunque esté fallando, voy a continuar. ¿Oyen? Gracias. 2 mensajes. Los 2 mensajes son que para el examen final van a leer la ley de adopciones y la ley del Registro Nacional de las Personas, porque el contenido para nuestro examen final es a partir del tema de hoy, el tema de la patria potestad, el tema de la tutela, alimentos y patrimonio familiar, Registro Nacional de las Personas con su respectiva ley y las adopciones, ¿verdad? Con su ley de adopciones. Entonces tenemos en primer lugar que la patria potestad es una institución jurídica por medio de la cual los padres, ¿qué pasa? Asumen la dirección y asistencia de sus hijos menores en la medida en que se reclamen las necesidades de esto. Cuando hablamos del tema de la patria potestad, realmente es la protección hacia ese menor de edad en cuanto a su persona y en cuanto a los bienes que posiblemente tenga ese menor. La ley PINA, o sea, esta ley de protección integral a la niñez y a la adolescencia, como ley PINA se conoce también, en su artículo 5, fíjense que nos indica, en su artículo 2 ya nos habla el niño, niña y adolescente. Y este artículo 2 de la ley PINA nos indica que para los efectos de esa ley, ¿verdad?, se considera niño o niña toda persona desde su concepción hasta los 13, que cumple los 13 años de edad, y es adolescente de los 13 años hasta que cumpla los 18 años de edad. La ley PINA ya no dice, no regula menores de edad, sino que niña, niño o adolescente. Según el artículo 252 del Código Civil, aquí lo tenemos, por favor, ya sacan su artículo 252 en esta atropellada transmisión, regula que la patria potestad se ejerce sobre los hijos menores de edad y que la ejerce el padre y la madre en el matrimonio y en la unión de hecho, ¿verdad? O por el padre o la madre en cuyo poder se encuentra el hijo. Según el 252. ¿Qué significa esto? Que la patria potestad rige para los hijos menores de edad. Sin embargo, si hay un hijo mayor de edad y que es declarado en estado de interdicción, entonces se prolonga el ejercicio de la patria potestad en cuanto a esta persona. Nuestra Constitución, en los artículos 50, 51, regula también esa protección hacia los menores de edad. En primer lugar, ya tenemos en el artículo 50, que hemos leído en otras ocasiones, que todos los hijos son iguales en la ley y tienen los mismos derechos y que toda discriminación es punible. Precisamente lo empezamos a analizar cuando vimos el tema de la filiación y sus clases, ¿verdad? Una filiación matrimonial, una filiación extramatrimonial, una filiación cuasimatrimonial y una filiación civil o adoptiva. En el artículo 51 regula que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de quienes, de los menores de edad y de los ancianitos. Les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. La maternidad, de acuerdo al artículo 52, pues tiene la protección del Estado y el que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella se deriven, ¿verdad? También en el artículo 54 encontramos ya el tema en cuanto a que el Estado reconoce y protege la adopción, ¿verdad? Regula que el adoptado adquiere la condición de hijo del adoptante, se declara de interés nacional la protección de los niños huérfanos y de los niños abandonados. En el artículo 2 de la ley de adopciones, que también tienen que leerla, la ley de adopciones completita, ¿verdad? En el artículo 2, literal E, tenemos que adoptante es la persona que por medio de los procedimientos legales adopta una persona hijo de otra con la finalidad de otorgarle todos los derechos
y beneficios que nuestra Constitución política otorga a nuestros hijos biológicos. Bueno, entonces vean que tiene relación con muchas instituciones el tema de patria potestad. Ya vimos también que en caso de que sea mayor de edad, de acuerdo al artículo 252, la patria potestad se puede extender siempre y cuando la persona haya sido declarado en estado de interdicción, ¿verdad? Los elementos personales en cuanto al tema de patria potestad, pues ahí tenemos a los padres. Cuando hablamos de padres, pues incluye padre y madre y los hijos menores de edad, que para la ley Pina es también el niño, niña, ¿verdad? Desde la concepción hasta que cumplen los 13 años y que cuando cumplen los 13 años hacia los 18 años, entonces son adolescentes. Y también aquí en el tema de la patria potestad ya tenemos que los hijos mayores de edad pueden ser sujetos, es un elemento personal precisamente de la patria potestad. Hemos visto, de acuerdo al 252 y en el 255 del Código Civil, que mientras subsista el vínculo matrimonial o la unión de hecho ya debidamente declarada y registrada, pues ¿quiénes ejercen la patria potestad? El padre y la madre. La ejercerán en forma conjunta, ¿verdad? Y también tienen la representación legal del menor de edad. Pero no es solo la madre, no es solo el padre, sino que la tienen ambos padres en forma conjunta o en forma separada, ¿verdad? Pero siempre los dos. Y en caso de que exista pugna ya en cuanto al ejercicio de la patria potestad, pues entonces ya ahí se acude a una autoridad judicial respectiva para que resuelva lo que le convenga al menor de edad. En nuestro Código Civil, pues ya vimos que lo tenemos regulado a partir del artículo 252 al 277. Constitucionalmente tenemos esa protección en los artículos 50, 51 y 52. Pero hay otras leyes, que es lo que les comentaba hace un momento, ¿verdad? Hay otras leyes. Por ejemplo, ya vimos en la Constitución Política de la República de Guatemala, hay otras leyes como la Convención de los Derechos del Niño. Esa es otra ley en donde se regulan derechos y derechos para la protección de los menores de edad. Y ahí pues tenemos que en su artículo 3 que los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con ese fin pues se tomarán las medidas legislativas y administrativas pertinentes. ¿Alguien por aquí me está escribiendo? Bueno, yo sigo transmitiendo. Aquí tengo bien mi señal y mi router también. Debe ser el internet de ustedes. Pasando entonces, entonces tenemos también la ley de tribunales de familia, que ya hemos visto que tiene bastante relación con todos estos temas específicos. Tenemos la ley de protección a la niñez y a la adolescencia, que es la ley conocida como ley Pina, cuando sus abreviaturas, la ley de adopciones, la ley del Registro Nacional de las Personas, porque también todos los temas relacionados con la patria potestad, ahí lo pueden ver en su artículo 70, pues también debe ser inscrito en el registro civil de las personas, RENAP, ¿verdad? Las sentencias de filiación, el reconocimiento de los hijos, ahí lo tienen todo debidamente enumerado. Porque son actos que tienen relación con la capacidad civil de las personas, ¿verdad? Y el estado civil de las mismas. En la literal E tienen, por ejemplo, las sentencias que impongan suspensión o pérdida de la patria potestad y las resoluciones que también lo rehabiliten. En la ley del Registro Nacional.
Tenemos también la ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, porque en su artículo 7 tenemos todas enumeradas las medidas de seguridad que se pueden otorgar para la protección de un menor de edad que se encuentre en peligro o en riesgo. Por ejemplo, ese mismo artículo indica que el juez puede acordar cualquiera de las medidas de seguridad que se encuentran reguladas acá en el artículo 7 o bien varias, ¿verdad? Porque se puede aplicar más de una medida. Por ejemplo, en la literal F tenemos suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guardia y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza, educación de sus hijos e hijas. Bueno, tenemos también el Código Penal. El Código Penal encontramos delitos que precisamente sancionan todos esos actos que van en contra de un menor de edad, o bien porque lo abandonan o porque hay algún tipo de violencia en contra de él. Quiero ver. Bueno. Bueno, ya no interrumpan, pues sigamos. Entonces, en la guía 74 encontramos el contenido de la patria potestad. Les comentaba hace un momento que ya esas obligaciones, esos deberes, ya no se encuentran solo en el Código Civil, sino que también lo encontramos en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Por ejemplo, en el Código Civil sí encontramos diversas obligaciones relacionadas con los menores de edad y que sus padres en el ejercicio de la patria potestad deben de cumplirlo, además de lo regulado en la Convención de los Derechos del Niño y específicamente aquí en la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia. En el Código Civil, en cuanto al contenido de la patria potestad, encontramos deberes de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. En la guía 74 encontramos en cuanto a los padres, y en la guía ya 75 encontramos en cuanto a los hijos. Tanto los deberes que existen de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres los encontramos tanto en el Código Civil como en la Ley Pina. Entonces, en el Código Civil tenemos todo un articulado. Por ejemplo, los padres están obligados a cuidar y sustentar a los hijos. Ahí tienen su respectivo fundamento legal. Tienen la obligación de prestar alimentos, de educarlos y corregirlos, no abandonarlos moral ni materialmente. Tienen la representación legal del menor, ¿verdad?, en todos los actos de la vida civil, mientras él cumple los 18 años de edad. Debe aprovechar los servicios de los hijos de acuerdo a su condición y edad. No pueden enajenar ni gravar los bienes que pertenecen a los hijos, porque los padres inclusive están obligados a rendir cuentas a los mismos. No deben de contraer obligaciones en nombre de los hijos cuando se excedan de los límites de la ordinaria administración. No pueden celebrar contratos de arrendamiento por más de 3 años, ni recibir la renta anticipada por más de un año, si no hay autorización judicial. No pueden adquirir ni directa ni indirectamente bienes o derechos del menor, salvo el caso de sucesión intestada, ¿verdad?, a la hora de morir el menor y que no haya otorgado testamento, y si es menor, pues definitivamente no otorgó testamento. Deben entregar los bienes y rendir cuentas a los hijos cuando lleguen a la mayoría de edad, y todos estos deberes que les he enumerado se encuentran regulados en el Código Civil en sus diferentes artículos, y por eso es que a la par de cada uno de ellos encontramos el fundamento legal. Ahora bien, en cuanto a los padres,
de acuerdo a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, ahí tenemos un artículo específico, que es el artículo 78. Fíjense, el artículo 78, ahí encontramos las obligaciones de los padres. Es obligación de la ley Pina, por eso lo tienen ahí. Ahí tenemos entonces que es obligación de los padres, aplica también para la tutela, y eso lo vamos a ver en la próxima clase. La tutela es una figura que procede cuando no hay ejercicio de la patria potestad. Entonces es obligación de los padres, tutores o personas responsables de niños, niñas y adolescentes para garantizarle el goce de sus derechos, en primer lugar, brindarle afecto y dedicación, proveerle los recursos materiales necesarios para su desarrollo de acuerdo a sus posibilidades económicas, deben orientarlos preventivamente, así como participar activamente en programas comunitarios de prevención y rehabilitación, deben orientar en forma justa la conducta de sus hijos e hijas bajo su cuidado, empleando medios prudentes de disciplina, ¿verdad? No matarlos por corregirlos. Deben recibir tratamiento especializado para superar las adicciones y conductas agresivas que se presenten, y deben esforzarse también por identificar el talento de sus hijos, hijas y pupilos a efecto de canalizar esa actividad, ¿verdad? Buscar la ayuda necesaria especializada en el que el caso amerite. En el artículo, todas estas obligaciones que tienen los padres hacia sus menores hijos, los encontramos regulados en el artículo 78 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Pero también el artículo 11 nos da una gran dirección. Miren esto, que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a ser protegido contra toda forma de descuido, abandono o violencia, así también a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces vean cómo dos leyes de la misma categoría, porque las dos son leyes ordinarias, se dedican a la protección también del niño, niña o adolescente, tanto en su persona como en sus bienes, según el Código Civil. Ya hemos visto entonces que es obligación de los padres rendir cuentas y entregar los bienes cuando el menor de edad cumple la mayoría, ¿verdad? Y por ende, pues ya tiene su capacidad de ejercicio. En la guía número 75 encontramos el contenido de la patria potestad, pero ahora en relación a de los hijos hacia los padres. Porque la patria potestad, el contenido de la patria potestad es siempre de los padres hacia los hijos, pero los hijos también en relación a los padres, ¿verdad? Entonces, en cuanto a los hijos, según el Código Civil, pues deben vivir con sus padres o con el padre o la madre que los tenga a su cargo, ¿verdad? Recuerden que el juez puede decidir también, siempre en beneficio del menor de edad, quién de los padres puede ejercer entonces su guarda y cuidado. No pueden dejar la casa paterna o materna sin autorización de sus padres, porque para ello debe de existir entonces una autorización de carácter judicial, que es la que se encuentra, por ejemplo, regulada aquí en el artículo 7 de la ley para prevenir, erradicar y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Es que uno inadecuadamente dice ley de violencia intrafamiliar y no es eso. Por ejemplo, en la literal F tenemos suspenderle provisionalmente al presunto agresor la guardia y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. También tienen suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra menores de edad, que eso ya hemos visto que es más común de lo que uno se imagina cuando los menores de edad han sido objeto de agresión sexual por parte precisamente de los padres, ¿verdad? Entonces, en la guía 75, repito, tenemos varias disposiciones relacionadas ahora relacionadas en cuanto que deben ser cumplidas por los hijos en relación a sus padres.
Entonces tienen capacidad relativa para contratar su trabajo, deben honrar y respetar a sus padres y tienen derecho a la sucesión de sus padres. Pero en el artículo 62 de la Ley de Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia ya encontramos las los deberes que deben cumplir. Deberes, mire, deberes que tienen de acuerdo a esta ley. Pues en primer lugar, desarrollar actitudes de consideración solidaridad, tolerancia, comprensión y respeto con los ancianos, adultos, adolescentes y otros niños y niñas, ¿verdad? También deben respetar y obedecer a sus padres, tutores o encargados. Deben apoyar a sus padres en su ancianidad, discapacidad o enfermedad, en la medida de sus posibilidades, entre otros, ¿verdad? Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar y en todas las etapas del proceso educativo, cumplir con las disposiciones disciplinarias establecidas en el centro escolar, participar en las actividades escolares de la comunidad, cuidar y respetar sus bienes, los de su familia y los del centro de enseñanza y los de su comunidad participando. En fin, vean, es una gran lista como de unos 16 de 20 deberes, ¿verdad? Colaborar con las tareas del hogar, cumplir con los tratamientos médicos, sociales, psicológicos, conocer y promover la Constitución Política de la República de Guatemala, la Convención de los Derechos del Niño y los Derechos Humanos en general, buscar protección ante sus padres o encargados o ante las autoridades competentes, no abandonar la casa de sus progenitores, por ejemplo, o aquella que ellos o la autoridad les hubieran asignado, siempre y cuando, y para abandonarla, entonces necesitan una autorización judicial, porque ya ven que en muchas casas está en peligro precisamente la vida del menor de edad, y lo hemos visto, ¿verdad? Para nadie es un secreto que les ha pasado mucho en cuanto que en el mismo núcleo familiar se encuentran en peligro, ¿verdad? Entonces, eso ya lo hemos visto en las noticias comúnmente, ¿verdad? Tantos casos que se han visto en donde rescatan a los niños o niñas, porque han sido, pues lo más común es que han sido abusados sexualmente por parte de sus padres o de sus padrastros. Y en otros también hemos visto casos en cuanto al exagerado o a la exageración existente para corregir un menor, ¿verdad? Yo no sé si se recuerdan de un caso, por ejemplo, del año pasado, en donde una señora golpea a su hija, yo creo, no estoy, ahorita ya no me recuerdo si fue en Amatitlán o en Villanueva, pero la niña la obliga como a recoger la ropa de lazo, ¿verdad? Y la niña era muy chiquita, entonces empieza a lastimarla. Sin piedad, empieza a lastimarla, alguien filma eso y entonces ordenan el rescate de la menor. Eso es bueno. Hace algunos días, hace como 15 días, ordenaron el rescate de 3 niñas, en donde creo que eran como de unos 5 años, 10 y 13 o 13 y 17, y resulta que la mediana, eso sí recuerdo, que la niña de en medio estaba embarazada de su propio papá y que no lo habían capturado, pero por lo menos a ellos ya los habían rescatado. Entonces, todo ese tema, ¿verdad?, que es bien delicado, porque como que los padres, no todos, por supuesto, ¿verdad?, estoy hablando de algunos, de verdad, de ellos que o exageran en
en el tema de la corrección hacia los hijos o cometen los delitos de agresión sexual o violación hacia sus niños, niñas o adolescentes propios, ¿verdad? Entonces es algo que uno no cree, pero existe, ¿verdad? Existe. Entonces, ya producto de eso, de malos ejemplos, de dedicarse a la ebriedad y consumir drogas, no cuidar a los hijos, entonces ya aparecen otras figuras más. Vean que en las guías anteriores hemos visto el contenido de la patria potestad, porque repito, el contenido de la patria potestad conlleva no solo de los deberes y obligaciones que tienen los padres hacia los hijos, pero también los deberes y obligaciones que tienen los hijos hacia los padres. Entonces, el contenido de la patria potestad es en dos vías, ¿verdad? Claro, unos tienen mayores compromisos que otros, ¿verdad? Pero el derecho a ser alimentado es del padre hacia el hijo menor de edad, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, vemos ese tema en cuanto a que el contenido de la patria potestad es en dos vías, en cuanto a que debemos tener claro que ya ese contenido no lo encontramos regulado solo en el Código Civil, sino que también licencia que la conocemos comúnmente como ley Pina. Ahora bien, si no se estuviera incumpliendo con los deberes que tiene un padre a tus hijos contigo, que eres el padre. Entonces, padres con hijos, ¿verdad? No puede haber patria potestad con mis sobrinos o patria potestad con mis tíos, no. La patria potestad, ese sí es el vínculo también, igual que la afiliación, que une a los padres con los hijos, pero en la patria potestad genera derechos y obligaciones derivados precisamente de una afiliación que ya quedó inscrita, ¿verdad? O sea, de un reconocimiento. Bueno, ahora tenemos entonces, como les iba indicando, que debemos cumplir con nuestros deberes y nuestras obligaciones, nuestros derechos en relación al ejercicio de la patria potestad. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si quien ejerce la patria potestad se ausentó y ya no supimos nada del padre o de la madre, ¿verdad? Patria potestad es para los dos. Entonces se ausenta. Ya ven que es muy de moda ahora pues irse a los Estados Unidos. Puede ser que se haya ido para los Estados Unidos o algún otro lugar. Entonces debe declararse la ausencia y esa es una causal para que se suspenda la patria potestad según el artículo 273. Vamos ahora con nuestro código y en el artículo 273 tenemos los casos en que se suspende la patria potestad. Vamos pues, por ausencia, por interdicción, por ebriedad, ebriedad, el uso excesivo de drogas y también dedicarse al juego, ¿verdad? Entonces, por interdicción también declarada en la misma forma, por ebriedad consuetudinaria y por tener el hábito del juego o por el uso indebido y constante de drogas estupefacientes. Vean entonces que esas son las causales para una suspensión. ¿Por qué? Porque vamos a ver. Es igual a decir pérdida de la patria potestad. Vean la suspensión, repito, solo es en los casos de ausencia, interdicción, ebriedad, mucho más fuerte las causales. Veamos el artículo 274, por favor. ¿En qué casos se pierde la patria potestad? Pues en primer lugar por las costumbres depravadas o escandalosas de los padres, dureza excesiva, oigan, dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares. Hubo un caso también, creo que fue en San Juan Zacatepeques, de una señora que amarraba con alambre a su hija porque no llevaba el dinero suficiente para su manutención. O sea, ya le estaban pidiendo a la niña que
proporcionara lo suficiente para que ella pudiese comer, ¿verdad? Cuando es obligación de los padres o de la madre, del padre, pero no de la niña. Entonces venía la mujer y en el patio, yo si encuentro esas fotos se las voy a estar mandando, pero hasta la noche. La mujer y la amarraba con alambre a la niña, fíjense, debajo del sol y así. Entonces, son costumbres depravadas, escandalosas y dureza excesiva en el trato de los hijos o abandono de sus deberes familiares, ¿verdad? Encima de que existe una dureza excesiva hacia la menor, ¿verdad? Que puede cometer muchos delitos, lesiones, hasta un asesinato. ¿Verdad? Y también ejemplos corruptores por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos, y también por la exposición o abandono que el padre o la madre hicieren de sus hijos para el que los haya expuesto o abandonado. Robo, 1 año de prisión por cada delito. Y también se pierde la patria potestad cuando el hijo es adoptado por otra persona. Pero vean ahí, por favor, es eso, artículo 274 del Código Civil. Tienen que aparecerle un numeral 6 por declaratoria judicial de adoptabilidad dictada por el juez de niñez y adolescencia, ¿verdad? Por favor, ese numeral tienen que tenerlo ahí o lo incorporan a su artículo 274, el numeral 6, por favor. Ahora bien, hemos visto entonces las causales para suspender en el ejercicio de la patria potestad a los padres y para que también pierdan el ejercicio de la patria potestad. ¿Y será que se puede restablecer esa pérdida o esa suspensión de la patria potestad? ¿Qué piensan ustedes? ¿O será definitiva? ¿Qué piensan? ¿Será definitivo el suspender en el ejercicio de la patria potestad a los padres o que pierdan el ejercicio de la patria potestad? Ahora bien, tanto en la suspensión como en la pérdida, eso no los exonera de que deben cumplir siempre con sus obligaciones, ¿verdad? Aunque haya una suspensión o haya una pérdida, eso no los exonera de cumplir con sus obligaciones hacia sus menores hijos. ¿Qué hacemos entonces? Vean ese artículo 277, por favor, el 277. Se puede rehabilitar. ¿Y quién lo va a realizar? El juez, ¿verdad? Porque para una pérdida de la patria potestad, para una suspensión de la patria potestad, debe plantearse un juicio, ¿verdad? De acuerdo a la ley de tribunales de familia. Entonces, también para restablecerla. Y el juez puede ordenar el restablecimiento, ¿verdad? Pero en vista de las circunstancias de cada caso. Puede a petición de parte, o sea, ¿quiénes pueden solicitar eso también? ¿Quiénes pueden? Solo podrá promover la acción sobre pérdida o suspensión de la patria potestad, en primer lugar, los ascendientes del menor, sus parientes colaterales hasta dentro del 4º grado, eso ya lo vimos, ¿verdad? De consanguinidad, y la PGN. El progenitor inocente y la PGN serán parte en el juicio, en todos los casos, ¿verdad? Entonces, ese artículo 276 nos indica quiénes pueden solicitar el restablecimiento del ejercicio de la patria potestad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué casos? En primer lugar, cuando la causa o causas de la suspensión o pérdida hubieran desaparecido y no fueren por cualquier delito contra las personas o de los bienes de los hijos.
Cuando en el caso de delito cometido contra el otro cónyuge, a que se refiere el inciso 3 del artículo 274, no haya habido reincidencia y hubiera existido circunstancias atenuantes, y también cuando la rehabilitación fuere pedida por los hijos mayores de 14 años. Ahí tienen una capacidad relativa, o por su tutor, siempre que la causa de pérdida de la patria potestad no estuviera comprendida dentro de los casos específicos que determina el inciso 1 de este artículo, ¿verdad? O sea, haber cometido un delito en contra del hijo. Imagínense que le haya provocado lesiones o un asesinato en el grado de tentativa. Imagínense que ahí aplica el parricidio. En todos los casos debe probarse la buena conducta del que intente rehabilitar, por lo menos en los 3 años anteriores a la fecha en que se presente la solicitud respectiva. Entonces deben comprobar que cambió esa conducta, ¿verdad? En la actualidad, pues el juez les ordena inclusive ir a la escuela de padres, y asistir a la escuela de padres, y entonces por orden judicial, ¿verdad?, para que vayan a aprender. La patria potestad entonces nos une con nuestros hijos menores de edad y mayores de edad, siempre y cuando hayan sido declarados en estado de interdicción. Por muerte del menor o del incapacitado declarado en estado de interdicción, pero prolongación. Ahora bien, hemos visto los casos de suspensión, de pérdida y cuando procede la rehabilitación, pero también se pueden separar a los padres en el ejercicio de la patria potestad, especialmente cuando está disipando los bienes de los hijos, o los está administrando en una forma inadecuada y entonces se están depreciando o disminuyendo, ¿verdad? Entonces, a solicitud de los ascendientes del menor, sus parientes colaterales dentro del 4º grado de consanguinidad o la PGN, entonces se puede solicitar la separación, ¿verdad? Que es diferente al caso de la suspensión y el caso de la pérdida. Ahora bien, hemos visto, y como les digo, con encender el televisor suficiente, hemos visto en reiteradas ocasiones varios abusos entre los menores de edad. Pues estos también son constitutivos de delito, ¿verdad? Y en el Código Penal, que es el otro instrumento legal que tenemos, están los delitos. Si usted no proporciona alimentos a sus hijos, no crea que es deuda, ¿verdad? Porque todos viven siempre con la idea, por deuda no hay prisión, entonces no le pasó nada a mi mejor hijo, es que su mamá le ayude. No, hay un delito que se llama el delito de negación de asistencia económica. Hay un incumplimiento agravado, hay un incumplimiento de deberes de asistencia y hay maltrato contra personas menores de edad, que lo encontramos en el artículo 150 del Código Civil, del Código Penal. Y ahí sí, miren quién mediante, solo voy a leer porque ahí hay más artículos para diversos delitos. Quien mediante cualquier acción u omisión provoque a una persona menor de edad o incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o coloque al niño en grave riesgo de padecerlos, será sancionado con prisión de 2 a 5 años, sin perjuicio de las sanciones aplicables por otros delitos. Eso, y que además es una suspensión, es una causal para que pierda el ejercicio de la patria potestad. Ahí en la guía 77 tienen en la tercera columna todos los delitos que se van cometiendo, ¿verdad? Abandono de niños y personas desvalidas, abandono por estado afectivo, la omisión del auxilio, el empleo de personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Bueno, entonces, amigos, ahora voy a proceder. El chat está abierto para que ustedes me formulen las preguntas que consideren pertinentes. Por favor. Fue una clase muy
muy atropellada, ¿eh?, desde el principio. Entonces aquí estoy esperando sus dudas y con mucho gusto de una vez se las hago, se las resuelvo por este medio. Repito, porque como al principio hubo problema con la transmisión, repito que deben de leer todos los artículos que mencionamos en el tema de la patria potestad, pero también deben de leer en forma completa la ley de registro civil de las personas. Civil, y hoy pues que ya vimos varias cuestiones, es bueno que lean la Convención de los Derechos del Niño. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Miren sus notas. Pienso que Dios primero mañana ya las tienen, porque para variar siempre están aquellos que no ponen su nombre. Yo no sé qué les pasa, pero aquí hay alguien aquí escribiendo. Vamos a ver. ¿Alguien me puede informar cuántos se conectaron, por favor? Me mandan una nota acá. Bien, gracias, Josué, muy amable. ¿Me informan cuántos se conectaron? Por favor. Me alegro muchísimo. Miren, ahí se salió un oreja, desde aquellas orejas que siempre se meten en los grupos para estarlo controlando a uno. ...121, sí, pues. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, tengan una feliz tarde. Disculpen tanto accidente, pero miren qué terrible. Dios primero, repito, ojalá volvamos a las presenciales. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Nos vemos el día jueves, compañeros. Hasta pronto.